Hola compañeros. Bueno, voy a hablaros de algo muy importante, muy importante. En el mundo del fútbol, como en el mundo que vivimos, en nuestras vidas, todo es importante. De hecho, las pequeñas cosas posiblemente sean las que, sumadas, y cuando esas sumas caen en manos de personas que son capaces de darle importancia al detalle de tal manera que lo consiguen amplificar en sus vidas, amplificar dentro del mundo del fútbol. Eso que yo llamo que, por ejemplo, entre un jugador y otro, en vez de poner el signo más, es decir, sumar la capacidad de este jugador con la capacidad del otro jugador, y si así seguimos hasta 11 futbolistas, esos rendimientos te dan un rendimiento global, ¿verdad? Bueno, hay entrenadores que son capaces de, en vez de poner el signo más entre cada jugador, hay entrenadores que consiguen que entre cada jugador se ponga el signo por, que son esos jugadores que no solamente generan un plan de partido majestuoso, como he dicho muchas veces, no son solamente esos entrenadores que trabajan pues todas las herramientas que luego necesitan los jugadores dentro del terreno de juego para mostrarse en su mejor nivel, sino que más allá consiguen algo muy importante, y es que esos jugadores, además de mejorar en sus planos individuales, consigan conocer perfectamente a los compañeros que tienen dentro de ese mapa de juego que no deja de ser el campo de fútbol, ¿de acuerdo? Y que a base de conocer a los compañeros en su mejor versión, pero también conocer sus defectos, se empiezan a generar complicidades que generan que ese signo más se convierta en un signo por, porque mis mejores capacidades ahora yo sé cómo ponerlas al servicio del compañero que tengo a mi izquierda, del compañero que tengo por delante, del compañero que tengo por detrás, del compañero que tengo a mi derecha, incluso del compañero que tengo más alejado, en esas tres dimensiones que siempre os hablo del fútbol, ¿no? En lo que es la pelota, ese jugador que tiene el balón, el que tiene que conocer al resto para sacar el máximo rendimiento de todo lo que haga interactuando con ellos, ¿de acuerdo? O incluso sacar el máximo rendimiento también de los alejados, ¿no? Bien, esas tres dimensiones son muy importantes. Ese entrenador que consigue cambiar el signo más, vuelvo a repetir, de un aglutinador simplemente de capacidades, pasar ese entrenador a ser un potenciador de posibilidades en relación a que ha conseguido llegar a sus jugadores para que entiendan que la mejora de su fútbol no solamente está en sus mejoras individuales, sino en conocer perfectamente a quienes tiene al lado, con quién se va a relacionar luego en la competición, con quién en esa sociedad que va a crear va a conquistar un espacio que va a ser importante para su propio equipo, ¿verdad? Bien, todo eso es muy importante, todo eso es muy importante, pero fijaros, yo quiero hablaros un poquito de algo que tiene que ver nuevamente con el fútbol de la calle, con el juego de la calle. Muchas veces cuando hablamos del futbolista de la calle, parece que estamos hablando de que se ha perdido ese jugador que nace en la dificultad, que nace en los potreros, que nace en los terrenos que estaban hechos un desastre, que jugaban con balones, pues bueno, pues en muy malas condiciones, es decir, que las condiciones con las que jugaban al fútbol que eran tremendamente malas, y que por eso la dificultad lo que hacía generar era pues mejores futbolistas, ¿no? Yo creo que el fútbol de la calle es mucho más que eso, es mucho más que eso. El fútbol de la calle hay que mirarlo con profundidad para darnos cuenta de que en el fútbol de la calle, en ese que nos criamos, por ejemplo, personas de mi edad, yo tengo 57 años, ¿de acuerdo? Los que tuvimos todavía la oportunidad de jugar 4, 5, 6 horas todos los días en la calle, que estábamos deseando que llegaran las vacaciones del colegio, simplemente por poder jugar más tiempo todavía, no por jugar 5 horas, sino por estar jugando todo el tiempo del mundo. A los que nos gustaba comer, yo por ejemplo comía lo que me echaran en el plato, pues resulta que cuando estaba jugando en la calle, por ejemplo, igual que mis compañeros a los que les gustaba comer, nos olvidábamos de la comida. De hecho, nos llamaba nuestra madre y tardábamos en subir porque
si teníamos que elegir entre comer un buen plato de comida o seguir jugando al fútbol con los compañeros, era seguir jugando al fútbol con los compañeros. Por eso cuando llegaban las vacaciones, nosotros las amábamos y no pensando en que era el momento de marchar de vacaciones a no sé dónde con nuestros padres ni nada, sino simplemente que las horas que metíamos en el colegio ya no las íbamos a meter en el colegio, sino que pasábamos pues de tener un momento entre las 12:30 del mediodía y las 2:30 de la tarde para jugar ahí debajo de casa, después de haber salido del colegio por la mañana para luego regresar por la tarde otra vez, pues resulta que cuando había vacaciones pues ya no eran 2 horas y media, sino que bajábamos pues a las 9 de la mañana y nos pasábamos jugando hasta que se iba la luz, ¿no? Hasta las 9:30 de la noche, 10 de la noche, cuando era verano, ¿verdad? Esa era nuestra ilusión, esa era nuestra ilusión. ¿Y jugábamos en dificultades? Claro que sí. ¿Pasaban los coches? Claro que sí. Pero había mucho más, había mucho más. ¿Qué había? Pues unas pistas tremendas que han quedado ahí para que nosotros los entrenadores profundicemos en ellas. Porque echamos de menos el jugador de la calle o eso que el jugador de la calle agarraba consigo mismo, ¿de acuerdo? Y que luego llevaba al fútbol de factoría, diríamos, al fútbol ya federado, al fútbol donde había un entrenador, donde había una competición reglada, ¿no? Donde había todo esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que había en el fútbol de la calle? Pues en el fútbol de la calle, esas tres dimensiones que yo os comento constantemente, las había. Las había, por ejemplo. Había una primera dimensión donde se jugaba, como decía Horsbein, por ejemplo, ¿no? El 1 contra 1, el 2 contra 2, el 3 contra 3. Hasta ahí, como yo digo, eran los comienzos de los días en el juego, porque más o menos podía haber en la calle al principio, cuando llegábamos del colegio los primeros, pues podíamos estar 4, 5, 6 compañeros, que unos tenían, vuelvo a repetir, 16 años, otro tenía 10, otro tenía 12, daba igual. Pero no faltaba nunca el que pudiéramos jugar 2 contra 2 o 4 contra 4 o 1 contra 1, ¿no? O 1 contra 1. Bueno, pues esa es la primera dimensión, porque cuando hay un 3 contra 3, evidentemente lo que más aparece a nivel de herramientas para el jugador es la técnica. ¿Por qué? Porque 3 contra 3 la pelota pasa constantemente de unos a otros en intervalos de tiempo muy pequeños, muy pequeños. No hay muchos elementos que puedan recibir la pelota, con lo cual, pues bueno, están participando técnicamente en todo tipo de situaciones, haciendo 1 contra 1, tirando paredes, haciendo una conducción, todo lo que nos podamos imaginar. En defensa, pues haciendo activación sobre el que tiene la pelota, el jugador que no está sobre la pelota, pues inhabilitando, amagando, fintando para que el que tiene la pelota dude en pasar la pelota a su compañero. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Aparecen fundamentos de juego en relación a la pelota, esa dimensión pequeñita, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ya llegaban más compañeros que veníamos a la carrera de los colegios, ¿de acuerdo? Y bueno, de repente pues ya había para hacer un 5 contra 5, ¿no? Más elementos, pues lo que hacíamos era nosotros mismos, ya jugábamos en un espacio más grande, es decir, ese mismo espacio cogíamos y las piedras, que la direccionalidad además marcaba la direccionalidad puesta por las porterías, ¿verdad? Que poníamos con piedras. Bueno, pues lo que hacíamos era que como ya teníamos para jugar 5 contra 5 o 6 contra 6, pues lo que hacíamos era que las piedras las llevábamos más allá o las llevábamos más para acá, con lo cual hacíamos el campo más grande en relación a las porterías, ¿verdad? Bueno, pues ya jugábamos un 5 contra 5, con lo cual pues la técnica seguía ahí metida porque el balón corría, es el elemento más rápido, pero sí es verdad que al haber más elementos, pues las acciones técnicas serán menos que en un 3 contra 3, pero sí es verdad que ya las jugadas fluían con más colorido, ya no solamente había una pared, por poner un ejemplo, no había el amago de un compañero que arrastraba al defensor y el que tenía la pelota pues corría por su estela. No, ya eran 5 contra 5, por poner un ejemplo, y seguía apareciendo la posibilidad de la pared, esa conducción en relación a la estela del compañero que estaba cruzando en diagonal, pero
había un poquito más lejos pues un compañero al que poder pasarle una pelota en profundidad o alguien que desde atrás se me estaba descolgando. Era un 5 contra 5, con lo cual ya había más posibilidades, con lo cual las tomas de decisión ya aparecían, porque siempre hay tomas de decisión, pero en este caso pues eran más variadas las posibilidades, con lo cual acertar en la mejor de más variedad pues ya era un poco más complejo, ¿verdad? Entonces esa es la segunda dimensión. ¿Qué ocurre? Que de repente pues ya llegaban los que habían salido en verde a las 12, los que venían de los colegios privados, o no sé qué más, que a lo mejor habían salido a la 1, pues llegaban a la 1:30 y se sumaban también al partido, porque ahí no se quedaba nadie sin jugar. Y entonces, pues bueno, si el espacio que teníamos podíamos agrandarlo un poco más, pues terminábamos jugando pues 8 contra 8, 9 contra 9 o 11 contra 11, los que fueran, con lo cual ya aparecían las tres dimensiones dentro de lo que estábamos haciendo, que era jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Aparecía la pelota, aparecía la jugada, que eso en el 5 contra 5 aparece, ¿de acuerdo? La pelota en el 3 contra 3, o en el 2 contra 2, o en el 1 contra 1, y ya en el 8 contra 8, en el 7 contra 7, o en el 9 contra 9, ¿de acuerdo? Ahí aparecían también los muy alejados, los alejados, ¿no? Para que todo el mundo se sintiera útil dentro de la jugada, que todo el mundo viera que tenía que hacer algo por sus compañeros, que tenía que estar dispuesto a ayudar a sus compañeros, ¿vale? Aunque fuera desde la lejanía, y a través de eso el juego de la calle nos enseñaba, es decir, nosotros variamos los espacios en los que jugábamos y numéricamente pues generábamos esos cambios de acuerdo en los cuales pues aparecía, vuelvo a repetir, la pelota en el 1 contra 1, 2 contra 2 o 3 contra 3, como decía Horsbein, ¿de acuerdo? En el 5 contra 5 la jugada, ¿vale? 5 contra 5 o 4 contra 4 o 6 contra 6. Y ya en el 7 contra 7, 8 contra 8, pues aparecía el juego porque ya aparecían jugadores más distantes, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que había más cosas todavía. Claro, para jugar al fútbol en aquellos tiempos, nosotros entrenábamos en la calle, sin ataduras de nada ni de nadie, pero lo hacíamos fenomenal. Fijaros qué metodología teníamos y nadie nos la enseñó. Simplemente por sentido común los niños montaban su vaina para trabajar de esta manera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que claro, para jugar al fútbol, luego en nuestros equipos federados y todo esto, y destacar y poder tener alguna posibilidad de ser futbolistas, pues también pues físicamente pues teníamos que ser jugadores dotados en cuanto a saber sacar rendimiento de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como estábamos todo el día jugando, pues ¿qué es lo que ocurre? Que de repente pues jugábamos a aquello que marcábamos como unos números, unas casillas en el suelo, con una tiza, que no sé qué más, íbamos saltando la pata coja, con la derecha, ahora para la izquierda, ahora para el otro lado, no sé qué carajo, con lo cual estábamos haciendo equilibrio, estábamos haciendo potencia de piernas, de repente nos podíamos a jugar a algo que se llamaba así como dólar, creo que se llamaba, que un equipo se ponían como si fuera un potro y tenías que saltar por encima, no sé qué más. Bueno, había un montón de juegos que no tenían nada que ver con el fútbol, pero que esos juegos provocaban que estuviéramos trabajando nuestra coordinación, que estuviéramos trabajando nuestra fuerza de piernas, que estuviéramos trabajando nuestra fuerza del tren superior, que estuviéramos trabajando nuestra agilidad, que estuviéramos trabajando nuestra percepción incluso oculomanual, porque había juegos como era lo de Roma, que era clavar un palo en una especie de zona de fango, que no sé qué carajo. Había otros trabajos no, otros juegos donde, por ejemplo, pues era jugar al escondite o al pilla-pilla, y en esos tipo de juegos, ¿de acuerdo? Pues ¿qué trabajamos? Pues trabajamos la finta, trabajamos la velocidad, el cambio de ritmo, el no sé qué más. Bueno, pues todas esas cosas ocurrían en la calle, ¿verdad? Y qué pena que lo utilizamos tampoco para montar nuestros entrenamientos. Qué pena. Con algo muy importante. Mirad, en este libro que me lo ha mandado su autor, Juan Antonio Gallardo Bueno, un libro que se titula Aprende a enseñar
jugando. Aprende a enseñar jugando. Este número 1, porque parece ser que va a sacar más, también tiene un subtítulo que es Fundamentos. Bueno, resulta de que este libro yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro fantástico, fantástico, de profundidad. Además, como él dice, y además me alegra mucho de que diga esto, no es un libro para cortar tareas y pegarlas dentro de mi plan de trabajo. Es un libro que nos hace pensar, lo basa un poquito en el por qué los niños ahora, incluso los adultos, pero vamos a ir a los niños, por qué los niños se han enamorado tanto de las PlayStation. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues el fundamento que nos habla aquí Juan Antonio Gallardo Bueno es tan sencillo porque el niño con la Play juega. Y a través de ese juego siente emociones. Y cuando un niño o un adulto siente emociones haciendo algo en concreto, normalmente se enamora de eso y se entrega a eso. Y normalmente cuando una persona se entrega a algo que es un juego, y los juegos están basados normalmente en superar o superarme, en superar a alguien o a algo, o en superarme a mí mismo. Eso es un juego. Bueno, pues resulta de que esta maquinita está basada en el juego, con un único protagonista, que es el jugador. Bueno, pues resulta que aquí Juan Antonio nos dice que el elemento con el que se juega el fútbol, él dice que es un juguete, que es la pelota, y que nosotros los entrenadores, sin darnos cuenta, hemos convertido la pelota en una herramienta, y que jugar al fútbol se ha convertido en un trabajo para los niños, porque hemos llamado a lo que el niño hace jugando al fútbol, en vez de decir que vamos a jugar o vamos a aprender jugando, vamos a aprender a jugar al fútbol jugando, ¿verdad? Bueno, pues no, vamos a hacer tareas. Esto es como cuando nuestros hijos llegan a casa después del colegio y les preguntamos, bueno, ¿hoy qué traes del cole? No, traigo 8 tareas. Jolín, pues tienes trabajo y tal, no sé más. Dice, bueno, me voy a poner con ellas y tal, pero por favor, si termino las 8 tareas, luego déjame 10 minutos para jugar. ¿No? Bueno, pues aquí Juan Antonio nos dice, y es una gran verdad, de que hay veces que a los niños cuando van a entrenar, a entrenar jugando al fútbol, resulta que no dejan de hacer tareas y tareas y tareas conducidas por el entrenador. El entrenador marca el comienzo y marca el fin y marca el desarrollo incluso de todo lo que se va a hacer, con lo cual no es el niño el que está jugando como con la Play. Y el niño muchas veces pregunta al entrenador, Mister, ¿nos va a dejar jugar 10 minutos al final del entrenamiento? Es terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el fútbol pierde emoción, porque muchas veces nos preguntamos por qué los niños ahora no focalizan, por qué no quieren estar jugando más tiempo al fútbol, porque hemos eliminado la palabra jugar. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que no podemos enseñar a través de trabajar estas 3 dimensiones? De trabajar el fútbol 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, para trabajar la pelota, para trabajar la técnica, para luego trabajar lo que son las tomas de decisión, es decir, para trabajar todos los principios tácticos que se nos ocurran en ataque, en defensa, ¿de acuerdo? Provocando situaciones que deparen que esa situación táctica aparezca, ¿de acuerdo? No podemos trabajar luego esa segunda dimensión en situaciones contextualizadas de jugadas,
de jugadas, pero no jugadas hechas como si fueran estrategias de balón parado. Cuando yo digo jugadas es en espacios determinados, con unas distancias determinadas, con unos jugadores determinados, ¿vale? Y metiendo pues unas situaciones provocadoras que den que aquellas, vuelvo a repetir, aquellas herramientas tácticas que yo quiero incrustar dentro de los jugadores para que luego esos jugadores dentro del equipo las manifiesten en la competición, pues que lo hagan. Pues que lo hagan, más nada. Y luego terminar haciendo fútbol. ¿No se puede enseñar a jugar al fútbol de esta manera? ¿No se puede enseñar a jugar al fútbol de esta manera? Para que los niños se diviertan, para que los niños sean los protagonistas, para que los niños reaparezcan con su creatividad, que la tienen por naturaleza, que la tienen por naturaleza. Compañeros, tenemos que pegarle una vuelta a esto. Y bueno, yo lo que quería era simplemente deciros, no dejéis de buscar este libro. No dejéis de buscar, está fenomenal. Yo lo tengo leído ya por la mitad. He ido para adelante, he ido para atrás, he ido para adelante, he ido para atrás. Aprende a enseñar jugando. Primer número, habla de fundamentos. Juan Antonio Gallardo Bueno. Hay muchas personas en este mundo del fútbol a las que yo seguro que no conozco, vosotros tampoco, que pueden parecer anónimas, pero son personas con un caudal de cosas importantísimas para ofrecernos a los demás tremendas, como Juan Antonio Gallardo Bueno. Que aprovecho para darte la enhorabuena, Juan Antonio. Buenísimo el trabajo. Buenísimo. Un abrazo.